Hola mi gente, como les tenía prometido a todos los del canal y los que están llegando a este video por primera vez, les traigo una actualización a ese video que hice anteriormente de cómo instalar Windows en un dispositivo móvil Android. Sí, para todos aquellos que les gustan los videojuegos en este y los trucos también, vamos a instalar el mejor simulador. En este caso les traigo dos porque puede ser que a unos les resulte mejor la interfaz de uno o la interfaz del otro. Los dos son muy buenos, uno más fácil de lo que es hacer el procedimiento, el otro un poco más complejo, pero los dos funcionan perfectamente y corren los juegos. Puedes instalar como si estuvieras en un ordenador normalmente. Obviamente va a depender mucho de su dispositivo móvil, de cuán bueno sea, o sea, de cuántos recursos traiga, de qué características traiga su dispositivo móvil. Si es de gama alta, mejores juegos, mejores aplicaciones vas a poder correr y más fluido va a correr tu simulación de Windows, en este caso, que puede ser desde el 7, 8 o Windows 10, que es lo máximo que puede correr en estos simuladores. Vamos con el video en el cual les voy a demostrar paso a paso de los dos simuladores que les traigo hoy. Bueno, mi gente, de los simuladores que les traigo hoy son dos. Uno es este, lo que sería Winlator, que es facilito, es muy fácil de lo que sería el procedimiento. Y los otros dos los vamos a hacer por comandos con Tmux. Uno con Tmux X11 y el otro con Tmux. Uno va a ejecutar los comandos y el otro va a lo que es procesar la información y abrir ya lo que sería Windows simulado. Entonces vamos con el primero. El primero sería Winlator. Entonces el Winlator simplemente lo que vamos a hacer es abrirlo, obviamente descargarlo desde el enlace que voy a dejar en la descripción y luego vamos a crear el primer container. El primer container va a traer todas las características de lo que va a traer nuestro Windows. O sea, ya lo que sería la relación de aspecto, ustedes las van a ir calculando dependiendo de su dispositivo móvil. Yo en mi caso la pongo siempre en 1280 por 720. Esa es la relación de aspecto que yo estoy poniendo. En cuanto a los gráficos, también va a depender de su dispositivo móvil. A mí me resulta mejor en este de aquí y le pongo lo que sería Draw. Y pongo todos los CPU. Si quieren poner lo que sería los FPS para ir monitoreándolo, también lo pueden hacer. Y para aquí abajo también lo que sería la GPU la pueden cambiar. Yo la pongo en la máxima. Usted va a depender de su dispositivo móvil también. Y lo que sería la RAM también lo pongo en el máximo. Lo otro que podemos cambiar sería los drivers. Aquí donde están los drivers vamos a hacer un pequeño cambio para que nos salga la carpeta donde vamos a descargar los juegos y los programas. Vamos a darle copiar a la primera, a la D, y vamos a pegarlo en la segunda. Vamos a pegar esa información y vamos a borrar hasta antes del 0. Aquí, vamos a dejarlo aquí y listo. Y vamos a darle crear. Y ahí se va a crear nuestro simulador de Windows. Podemos hacerle más cambios también desde los settings. Podemos cambiarle la versión del simulador. Yo la pongo en la máxima y configurar alguna que otra cosa también. Entonces le damos aquí, ya tengo varias configuradas, pero vamos a demostrarle para que vean. Esta fue la que creamos recién. Y ahí se va a abrir ya lo que se va a procesar la simulación. La primera vez que abre sí va a demorar porque está creando el entorno y va a demorar un poco la primera vez, pero ya la segunda vez que lo vayan a abrir es muy rápido a la hora de procesar la información y abrir lo que sería el simulador de Windows. Ya tenemos lo que es el simulador de Windows. Igualmente podemos proyectar nuestra pantalla de nuestro teléfono hacia una pantalla externa de un televisor también y graduarla en cuanto a la relación de aspecto, que la podemos agrandar para que cubra toda la pantalla de nuestro teléfono, pero también la podemos achicar para ver las letras más chicas dependiendo de lo que usted desee. Y cuando vamos a procesar tenemos el mouse aquí, también podemos ponerle lo que serían dos periféricos como un teclado o un mouse por un adaptador externo que lo pueden encontrar en AliExpress o en otras tiendas. Unos adaptadores, también están los combos de teclados y mouse que solamente con un receptor, un solo receptor, puedes monitorear los dos, lo que sería el mouse y el teclado, o un mando de play para jugar ya lo que serían los juegos.
Entonces aquí vamos a encontrar varios discos, lo que sería nuestro sistema Windows instalado, donde van a estar alojados los programas, y el disco D, que directamente nos va a abrir la carpeta de download, donde vamos a descargar esos juegos y programas directamente al teléfono. Y de aquí vamos a poder instalar varios tipos de programas o juegos. Yo tengo varios ya descargados que he ido probando y eso. Entonces no vamos a alargar tanto esta parte. También podemos cambiar lo que sería la versión de Windows desde aquí abajito donde dice Start. Vamos a donde dice System y la configuración, y aquí podemos cambiarla y pues llevarla a lo que sería, está en Windows 7 en este momento, la podemos llevar a Windows 10. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos programas o juegos nos piden versiones más actualizadas de Windows, y en este caso podemos cambiarla. Entonces vamos a ir ya a un entorno donde ya yo tenga creado juegos o cosas así ya instalados. Tengo este que creé hace un rato para demostrarles cómo abre un juego. En este caso yo descargué lo que serían demos para que no ocupara tanto espacio, pero pueden instalarse o descargarse lo que sería el Steam Deck o lo que sería Origin o Battle.net para descargar juegos gratis o juegos pagados si ustedes quieren comprarlo también directamente de las plataformas. Entonces vamos a minimizar esto, y aquí tengo un juego, lo que sería un juego de Disney, lo que sería Cars. Es un demo obviamente, pero para que ustedes vean cómo abre. Ahí ya está abriendo el juego como tal. Ese yo lo instalé hace un rato, pero pueden instalar, como les dije, todo tipo de cosas. Se los voy a demostrar en la otra en la otra entorno que tengo creado también de Windows. Tengo varios entornos creados donde he intentado probar todos los juegos para que ustedes vean cómo se procesa la información, para que ustedes vean que se procesa y abren los juegos como si fuera un computador sin ningún tipo de problema. Y aquí también pueden darle y buscar lo que serían el teclado o un mando, y pueden cambiarle a lo que ustedes desean para poder jugar con las botoneras de un mando como tal, desde la pantalla táctil. O sea, pueden jugar desde la pantalla táctil como si fuera un mando normal. Entonces vamos a salir de aquí. Y aquí tengo el otro entorno donde les dije que tengo varias ya cosas instaladas para que vean que sí se puede instalar todo tipo de programas y juegos. Ya. Aquí tenemos lo que sería varios tipos de programas y juegos instalados, ya lo que sería el Battle.net, el programa de Steam Deck, Final Freddy, Epic Game, o sea, hay varias, está Super Mario. He instalado varias cositas para ir probando y eso, y todo resulta súper bien. Va a depender, como les dije anteriormente, de su dispositivo móvil. Este es el primer entorno que yo les traigo. Es muy bueno, este es muy fácil, muy intuitivo. El otro que les traigo también sería Tmux. En Tmux, que es para crear comandos, vamos a crear un comando que ya viene desde la página que les voy a dejar en la descripción. En esta página viene todo muy bien desglosado y explicado cómo se hace. El procedimiento son con dos comandos. Uno que es el que se va a encargar de descargar desde el servidor lo que sería la información de este Windows, o sea, todo lo que es el instalador del Windows, se va a encargar de instalarlo a 64 bytes. Y después ya lo que sería el comando de Start, o para empezar a simular lo que sería este Windows. Primero ponemos ese comando lo vamos a copiar. Si quieren pueden hacerlo en un blog de notas. En mi caso yo lo tengo en un blog de notas. Lo tengo en un blog de notas para que no perderme y no estar entrando a la página reiteradas veces. Y el comando de Start, que es el que vamos a copiar, ya que el primer comando ya lo tengo hecho, no es necesario hacerlo. Y aquí vamos a escoger varios, podemos escoger actualizar el emulador, o podemos directamente dar en la opción 1, te van a salir las opciones. Es muy fácil de hacer todo el procedimiento, pero... Y aquí va a estar la resolución. Yo en mi caso pongo una resolución custom, o pongo la resolución del Tmux X11, que por defecto ya te la va a poner como debería ser.
Vamos a poner entonces la resolución del Tmux It y ahí está ya iniciando el simulador de Windows. Para salir igual podemos darle 1 y terminamos la simulación. Pero en este caso vamos a abrir la simulación desde el Tmux 11. Aquí ya está la simulación. Igual, la misma temática del otro emulador. Aquí, este es más fácil utilizarlo con un mouse, aquel es más intuitivo en cuanto al táctil, pero igual podemos instalar juegos. Aquí yo tengo también instalado lo que sería el Minecraft, el Steam Deck y también el Epic Game. También los tengo instalados. Pero es la misma configuración y todo. Los dos son muy parecidos. Y para salir, también tenemos para cambiarle desde aquí las preferencias. Podemos cambiar lo que sería la resolución y varios tipos de apartados desde lo que sería el teclado, configurar el mouse, el gamepad o cosas así. Y para salir simplemente le damos exit y aquí le vamos a dar exit, pero sin perdernos, ya aquí estaría cerrado. Y para volverlo a abrir, como les dije anteriormente, pegamos lo que sería el comando de Box64 Start y vamos a empezar la emulación. Para instalarlo es muy fácil, como les dije. Simplemente deben copiar el comando que les dejé en la descripción, no, porque este comando va a cambiar en la página reiteradas veces. Entonces mejor que vayan directamente a la página cuando vean este video. Y lo copian desde el Tmux. Y ahí va a empezar lo que sería la instalación. El proceso es muy fácil, te va a decir todo lo que tienes que hacer y crear lo que sería este simulador. Pueden escoger cualquiera de los dos simuladores que les dejo, son muy fáciles. Pero si lo que te gusta también es emular, para mí encontré un emulador que no me quería perder y dejar de traérselo, que es este emulador que me encantó muchísimo porque no tienes que descargar más nada. Lo pueden encontrar directamente en la Play Store y es muy fácil de instalar y de ejecutar. Simplemente van a la Play Store y lo instalan, o si no lo encuentran lo pueden encontrar también desde Google. También lo voy a dejar el enlace en la descripción. Eso sí, tiene algunos anuncios ya que es gratis y no necesita pagar, aunque dice que tiene opciones de pago. Pero tiene muchos juegos y es lo que más me encantó. Tiene muchos juegos clásicos que para mí en mi niñez yo los jugaba mucho, lo que era Super Mario o Pokémon y ese tipo de juegos. También tiene un GTA, pero no es muy bueno. Y para descargar desde este emulador, que es un emulador de Nintendo, directamente vamos a donde dice Download y vamos a encontrar todos los juegos que puedes descargar, que tiene un glosario muy amplio, desde Dragon Set, Dragon Balls, de todo, tienes de todo, Super Mario, por aquí arriba si no mal recuerdo tenía Zelda, Naruto, o sea, muchos juegos clásicos, todos los Super Mario, Spider-Man, muchos juegos. Espero este corto video les haya servido, mi gente, para aprender un poquito más, un truco nuevo de qué podemos hacer con nuestros dispositivos móviles. Esto está en pleno desarrollo, pero posiblemente más pronto que tarde vamos a poder ya utilizar nuestro teléfono móvil como un todo. Ya vamos a tener lo que sería nuestro computador, ya que los dispositivos móviles se han desarrollado tanto y han llegado a un nivel en el cual tienen la potencia de un computador. Y posiblemente ya vamos a poder emular lo que sería, o ya poder correr perfectamente lo que sería un Windows sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de problema, súper fluido en nuestros dispositivos móviles Android. Lo estaremos actualizando mientras salgan mejores simuladores y mejores opciones para hacer este truco. Nos vemos en un próximo video. Chao.